Mi hermano me robó a mi prometida y mi negocio, y yo destruí su imperio. Mi nombre es Alejandro Vargas, y durante años fui el arquitecto de sueños, el escultor de la luz. A mis 35 años, había logrado lo que muchos solo podían anhelar: fundar y llevar al éxito a Lux Nova, una empresa de diseño de iluminación que transformaba espacios ordinarios en obras de arte lumínicas. Nuestro distintivo eran las instalaciones de cristal hechas a medida, una especialidad que dominaba como nadie. Cada proyecto era un lienzo en blanco para mi creatividad, desde los salones de baile más opulentos hasta las galerías de arte más vanguardistas. Mi vida era una sinfonía de éxitos, un futuro brillante al lado de Laura, mi prometida y socia, con quien compartía no solo mi vida personal, sino también la pasión por Lux Nova. Ella era el motor comercial de la empresa, la mente maestra detrás de nuestras exitosas campañas de marketing y mi ancla en un mundo de constante creación. También estaba Marcos, mi hermano menor, un genio en la programación y la domótica, quien había desarrollado el software que controlaba nuestras intrincadas instalaciones de luz, dándonos una ventaja tecnológica sobre la competencia. Éramos un trío imparable, una familia forjada por el talento y la ambición, o eso creía yo. El destino, sin embargo, tenía otros planes, y la luz de mi éxito estaba a punto de ser eclipsada por una oscuridad que jamás imaginé. La semana anterior a nuestra boda, mientras revisaba los últimos detalles de una gran instalación para un cliente en Dubái, Laura me llamó, su voz extrañamente tensa. «Alejandro, tenemos que hablar», dijo, y en ese momento un escalofrío me recorrió la espalda. La conversación fue breve, devastadora. Me dijo que necesitaba espacio, que la presión de la boda y la empresa era demasiado para ella. Rompió nuestro compromiso de 5 años, así, sin más. Me dejó solo en un torbellino de confusiones y dolor, con el corazón destrozado y el futuro que habíamos planeado, hecho añicos. Intenté racionalizarlo. Quizás era la presión, el estrés, pero algo en su mirada, en su forma de evitar la mía, me decía que había algo más. El brillo de Lux Nova comenzó a opacarse para mí, sumido en la tristeza y la desorientación. Pocos días después, la verdad se reveló de la manera más cruel. Vi una foto, una instantánea casual en redes sociales de un evento de la industria, y allí estaban ellos, Laura y Marcos, riendo juntos, con una cercanía que trascendía la simple amistad o el compañerismo. Mi propio hermano, mi sangre, el hombre en quien confiaba ciegamente, estaba sosteniendo la mano de la mujer que iba a ser mi esposa, mi socia. La imagen fue un golpe directo al estómago, una puñalada por la espalda que me dejó sin aliento. La presión de Laura no era más que una fachada. La traición era doble, una herida profunda que iba más allá del romanticismo, tocando la fibra de la lealtad familiar y profesional. Mi visión del mundo se hizo añicos, y la luz de Lux Nova, que tanto amaba, se volvió una tortura, un recordatorio constante de su engaño. Mi futuro no solo estaba arruinado, estaba en manos de mis traidores. El golpe de la traición era doble, la mujer a la que amaba y el hermano en quien confiaba. Pero lo que vino después fue el golpe de gracia. Cuando confronté a Marcos y Laura, negaron todo. «Alejandro, es una mala interpretación», dijo mi hermano, con la misma voz tranquila que usaba para explicar un código complejo. Nos topamos en el evento, nada más. Laura se limitó a evitar mi mirada, pero el nerviosismo en su voz era una declaración de culpabilidad más fuerte que cualquier palabra. Mi búsqueda de respuestas me llevó a mis padres. Crecí creyendo que eran mi roca, mi apoyo incondicional. En un intento desesperado por encontrar consuelo, les conté todo. Les mostré la foto, mi corazón temblando de dolor y rabia. La reacción que esperaba era empatía, pero en su lugar recibí un sermón. «Hijo, debes ser más maduro», dijo mi padre, con una decepción evidente en su voz. «Marcos y Laura son adultos. ¿Y si se enamoraron? Esto es la vida. No puedes detener a las personas. Además, ¿no crees que Marcos también tiene derecho a ser feliz? Quizás Laura no era la indicada para ti». Mi madre solo asintió. Su silencio una aprobación tácita a las palabras de mi padre. Era como si mi dolor no tuviera valor, como si fuera un capricho. La lealtad familiar que tanto apreciaba se había desmoronado ante mis ojos. Ese día me sentí más solo que nunca. No solo había perdido a mi prometida y a mi hermano, sino también el apoyo de la gente que me había dado la vida. Dejaron claro que veían la situación como un simple drama personal, mientras mi mundo se venía abajo. Su frialdad fue el combustible que necesitaba. A partir de ese momento, mi dolor se transformó en algo más. Un plan. Mi revancha no sería un acto de pasión, sino de precisión. Me senté en mi estudio, rodeado de los diseños de iluminación que había creado con mis propias manos, y empecé a planear. Me di cuenta de que mi venganza no debía ser contra Laura o Marcos como personas, sino contra lo que representaban, la traición y la ambición desmedida. Y la mejor manera de atacarlos era destruir lo que más amaban, el nuevo imperio de cristal que estaban construyendo a partir de mi caída. Utilizando mi acceso a los servidores de Lux Nova, descubrí que Marcos, en sus últimos meses como nuestro programador, había estado trabajando en una nueva aplicación secreta, un software que controlaría el brillo, el color y el movimiento de la luz de manera interactiva con el entorno. La aplicación era brillante, era el futuro de la iluminación inteligente, y estaba llena de vulnerabilidades, errores de codificación que un programador de menor nivel jamás detectaría, puertas traseras que daban acceso al corazón del sistema. Marcos había dejado pistas, como si lo hiciera a propósito para que yo lo descubriera, pero el verdadero secreto no estaba en el código. Estaba en la propiedad intelectual. La aplicación que Marcos había creado utilizaba la base de código de Lux Nova.
Y lo que es más importante, había un registro de patentes en trámite en el que figuraba su nombre, pero había ignorado por completo los derechos de autor que protegían la estructura fundamental de nuestro software. Aún no me habían despedido, y mi firma seguía siendo necesaria para que el software fuera propiedad exclusiva de la compañía. Yo tenía la llave para que, si el software llegaba al mercado, fuera un fracaso legal que le costaría a su nueva compañía millones de dólares en derechos de propiedad. La ira se calmó. La frustración se disolvió. En su lugar, un plan comenzó a tomar forma, frío y metódico. Mi venganza no sería un acto destructivo, sino una pieza de ajedrez, y la primera jugada ya estaba hecha. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. El silencio de mis padres se volvió la banda sonora de mi vida. Cada llamada sin contestar, cada mensaje ignorado, era una confirmación de su elección. Mientras tanto, Laura y Marcos se movían con una confianza descarada. Desde la distancia, y a través de las redes sociales de la industria, los vi lanzar su nueva empresa, Lumina. Una palabra que me resultaba un eco burlesco de mi propio Lux Nova. Presencié su ascenso mediático. Su nueva aplicación fue aclamada como una revolución. Los artículos de prensa hablaban de su visión, de cómo el joven genio de la tecnología y la experta en marketing estaban cambiando el juego. Se los veía en galas y conferencias, sonriendo para las fotos, posando con la misma arrogancia que había sentido en sus mentiras. Yo, en cambio, trabajaba en la sombra, preparando mis archivos, recopilando pruebas, moviendo mis fichas. Sabía que la venganza no es un plato que se sirve caliente, es una obra maestra que se cocina a fuego lento. El día del lanzamiento oficial de Lumina, vi su transmisión en vivo. Marcos, con una seguridad que me revolvía el estómago, presentaba la aplicación como su creación más audaz. Laura, a su lado, asentía con una sonrisa radiante, el brillo en sus ojos el mismo que una vez había visto al hablar de nuestros proyectos. Hablaban de un futuro sin límites, de cómo su visión superaría a la competencia, a sabiendas de que se referían a mí. Fue en ese preciso instante, cuando la euforia los cegó, que supe que era el momento perfecto. Justo cuando los aplausos resonaban en el auditorio y el champán fluía, activé el plan. No les envié un mensaje ni los confronté en persona. Eso habría sido demasiado obvio. Mi venganza era silenciosa y letal. El primer paso fue un correo electrónico anónimo a una prestigiosa firma de abogados especializada en propiedad intelectual, adjuntando la documentación detallada. Incluí mis diseños de software originales, los registros de patente de Lux Nova y, lo más importante, las vulnerabilidades y fallos de código que Marcos había dejado en la aplicación de Lumina, pruebas irrefutables de que su creación se basaba en mi trabajo. No se trataba de una simple inspiración, sino de un robo descarado. La noticia llegó a ellos como un tsunami. Al principio fueron rumores en la industria. Un blog de tecnología publicó una nota críptica sobre posibles litigios por derechos de autor. Un día después, una carta oficial de la firma de abogados llegó a las oficinas de Lumina. Y finalmente, un artículo en una revista de negocios de prestigio reveló los detalles con una claridad brutal. Lumina, una empresa que prometía ser la próxima gran cosa, está envuelta en una demanda masiva por robo de propiedad intelectual. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Eran mis padres, con llamadas perdidas. No les respondí. No era su momento. La caída de su imperio de cristal apenas había comenzado, y yo no había hecho más que mover la primera pieza. El brillo de Lumina se estaba apagando, y era un espectáculo. La respuesta de Marcos y Laura fue inmediata y caótica. Al principio, intentaron minimizar la noticia. Son solo rumores, le decían a los inversionistas. Pero la carta de la firma de abogados no era un rumor. Era un golpe directo a la base de su negocio. Los correos electrónicos y llamadas de sus clientes se volvieron un torrente de preguntas, luego de cancelación de contratos. Los medios de comunicación, que apenas unos días antes los habían aclamado, ahora publicaban titulares sensacionalistas sobre el fraude en Lumina. Vi todo desde lejos, con una fría satisfacción. Su imperio de cristal se estaba desmoronando justo cuando lo habían erigido. La fachada de su éxito se resquebrajaba, revelando las mentiras detrás de ella. Las llamadas de mis padres comenzaron a ser más insistentes. Después de ignorarlas por días, finalmente respondí. Alejandro, por favor, detente, suplicó mi madre. Estás arruinando a tu hermano. La desesperación en su voz no me conmovió. Solo me confirmó que sabían exactamente lo que había hecho. Él tomó mi empresa, mi prometida, mi vida, respondí, mi voz helada. Yo solo le devolví el favor. ¿Por qué no le dijeron a él que se detuviera? El silencio al otro lado de la línea fue mi única respuesta. Sabía que no podían argumentar en mi contra. Habían elegido su bando y ahora debían enfrentar las consecuencias. Un par de días después, Laura me llamó. Estaba histérica. Su voz era una mezcla de rabia y pánico. «¡Tú hiciste esto, Alejandro!», gritó. «Sabía que eras tú». «¿Por qué? ¿Por qué no puedes simplemente superarlo?». Me limité a sonreír para mí mismo. «Superarlo es exactamente lo que estoy haciendo, Laura», le dije con una calma que la exasperó. «Y mi terapia te va a costar mucho». La vi por última vez unos días más tarde, en un café a donde me citó de forma inesperada. No había venido a pedir clemencia, sino a amenazar. «Si no detienes esto, haré pública tu depresión y cómo la empresa te colapsó», dijo con desprecio. «Diré que has estado inestable desde hace mucho tiempo». Pero su rostro me delató. Su seguridad se había ido. «La única inestable eres tú, Laura», le respondí. «Y no eres lo suficientemente buena como para arruinarme 2 veces». Salí del café, dejando a una mujer sin la arrogancia que la definía. Una mujer cuyo plan de ambición se había convertido en su peor pesadilla. El final no fue un grito de guerra, fue un suspiro de derrota. El colapso de Lumina se aceleró. Los inversionistas se retiraron, la demanda de la firma de abogados escaló y, como era de esperarse, Laura y Marcos, bajo la presión, se culparon mutuamente.
Su sociedad y su relación se fracturaron tan rápido como la reputación de su empresa. Su amor y su plan de negocios no eran más que un castillo de naipes que se derrumbó con el menor empujón.